Bendiciones, hermanos, soy el hermano Israel González, esperando que se encuentren bien. Y bueno, pues vamos a introducirnos en esta reflexión que está titulada Recordando el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Y bueno, pues la pregunta, ¿verdad? ¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra Navidad? Pues son fechas en las que, pues por muchos son muy esperadas, por muchos motivos, aunque pues si no para todos, para la gran mayoría, ¿verdad? Se piensan pues en regalos, posadas, fiestas, cenas, árboles de Navidad, convivios familiares, ¿verdad? Y con amigos, pues intercambios, ¿verdad? De regalos. Otros más también piensan en vacaciones, en aguinaldos, cajas de ahorro, ropa, juguetes, etcétera, ¿verdad? En el mundo del marketing, pues son anuncios, ¿verdad? Promociones, son tantas cosas, ¿verdad? En esas fechas que, pues, para muchos de nosotros es gusto, ¿verdad? Es un gusto poder llegar a ellas. Para muchos, pues, son de alegría, para otros son de tristeza. Hay quienes pasan por alto estas fechas de igual manera, ¿verdad? Pero también para otros, pues, simplemente no las celebran, ¿verdad? Tienen muchos argumentos por decir y por pues motivos que ellos tienen y son muy, muy respetables, ¿verdad? Que no celebran esas fechas. Pero la verdad es de que la Navidad, hermanos, es algo que tenemos algo y debemos tenerlo siempre en mente, ¿verdad? Recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Ese es el verdadero motivo por el cual nosotros nos gozamos en estas fechas de la Navidad. Y bueno, pues estas fechas de la Navidad son muy controversiales, ya que pues hay diferentes opiniones, ¿verdad? En esta festividad. Por ejemplo, pues Jesús no nació en esa fecha, muchos argumentan esa parte. Pues no celebran muchas otras cosas también que ellos argumentan es de que pues son festividades paganas, son momentos, ¿verdad? En los que pues no es correcto, ¿verdad? Festejarlo, pero pues la verdad es de que quienes lo hacemos, pues lo hacemos con ese propósito, lo hacemos con el propósito de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, pues ese es a quien celebramos, ¿verdad? Es a Él recordar el nacimiento de que Él vino a esta tierra, pues es Jesús, ¿verdad? El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, quien nos justifica delante del Padre. Y bueno, pues voy a leerles un texto que está en el libro de Juan 1:29 y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces a ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Que se encarnó, es a quien celebramos, quien vino pues a redimirnos, ¿verdad? De nuestros pecados. A Él celebramos el nacimiento de quien es el único medio para llegar al Padre, como dice en el libro de Juan 14:6, que dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pues este texto es muy claro, ¿verdad? Para darnos cuenta en que nadie es capaz de llevarnos al Padre, sino solo Jesucristo. No hay nadie más por quien podamos llegar a la presencia de Dios. Y por el simple hecho, pues que nadie puede llegar a la presencia de Dios por sus propias fuerzas. Entonces, eso es lo que celebramos la venida de ese Dios todopoderoso, quien nos vino a libertad, quien nos dio pues la salvación, quien nos guía y nos lleva hacia el Padre. Y pues celebramos el nacimiento de ese ser Dios santo, divino, que se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Para dar su vida en rescate por los pecadores. Dice en el libro de Gálatas 1, verso 3 y 4, dice de la siguiente manera: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aunque hay diferentes opiniones, ¿verdad? Realmente, pues muchos argumentan, ¿no? Bueno, lo más importante, pues, es que por medio de su muerte y resurrección de Cristo es como tuvimos la justificación, la redención, porque Cristo se ofreció a sí mismo por los pecados, ¿verdad? De toda la humanidad.
Y bueno, pues es verdad, ¿no? Mediante la muerte y resurrección del Señor es como nosotros pudimos obtener esta salvación tan grande. En la muerte y resurrección, pues tuvo que haber primero un nacimiento. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? De que nosotros celebramos el nacimiento de ese Salvador. Y de hecho, pues fue tan impactante ese nacimiento de nuestro Señor, que bueno, pues marcó toda una era, ¿verdad? Dio vuelta a una página, a una nueva era. Y bueno, pues lo vemos, ¿no? El antes de Cristo y después de Cristo, que son estas fechas en las que nosotros vivimos. Y bueno, pues esa es la importancia, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús, el haber venido pues para el rescate de nuestras almas. Y bueno, ese Dios glorioso es a quien celebramos, un ser puro y sin mancha, pues quien fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados, un ser 100% Dios, 100% hombre que sufrió desprecio, la calumnia, el rechazo y una muerte cruel por darnos la salvación. Un hombre que realmente jamás pecó, pero que se hizo pecado por nosotros para rescatarnos pues de la ira de Dios, dice en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, pues vemos, ¿verdad?, que Él se dio a sí mismo, y eso es lo que celebramos, el nacimiento del Verbo hecho carne, que al ser crucificado pagó por nosotros y que experimentó el dolor que nosotros debimos haber sufrido, pues en castigo, ¿verdad?, por nuestra rebeldía, por nuestros pecados. Dice en el libro de Filipenses 2, del 6 al 8, dice de la siguiente manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso damos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, ya que por ese amor del Padre y su misericordia hacia la humanidad, pues Él desea que podamos ser salvos, ¿verdad?, por medio de creer en su amado Hijo. Dice en el libro de Juan 3, 16 y 17, que es un verso pues bien conocido, ¿verdad?, por los que entregamos nuestra vida al Señor, y dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso celebramos, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús. No celebramos otra cosa más que eso. Por eso, bueno, pues hermano, yo te invito que tú que estás viendo este video, que tu celebración sea enfocada en el nacimiento del Salvador del mundo. Si bien tú no lo celebras, pues está bien, pero tampoco debemos nosotros juzgar, ¿verdad?, a quienes, a quienes nosotros que sí lo celebramos. No debemos juzgar quienes celebran y quienes no celebran, porque el propósito es recordar la visita de Dios hecho carne. Ese es lo que debemos nosotros recordar. Y bueno, pues mira, hace algún tiempo yo también siempre he tenido yo este tipo de, pues algunos conflictos, no conflictos, sino más bien algunos desacuerdos que han habido con hermanos, ¿no? Inclusive que pues unos celebran, otros no celebran. Inclusive, pues digo, hace un tiempo un hermano, pues él no celebraba pues la Navidad. De hecho, creo que no sigue celebrándola, pero algo muy curioso, ¿no? Él argumentaba y daba sus argumentos pues válidos, de igual manera son válidos, pero no celebraba el nacimiento de Jesús, pero celebraba su día de cumpleaños, hacían pastel a sus hijos. Inclusive en algún momento pues él, pues en esa forma, ¿no?, en la que él me lo decía, que no debíamos de celebrar la Navidad, y por qué paganismo y todo esto, pero pues él pues realmente en las festividades, él es docente, en las festividades pues él era el primero que estaba ahí. Él apoyaba en cuestiones de la Navidad, en cuestiones del Día de la Madre, en cuestiones del Día del Padre, todo lo que se celebra en las escuelas, él lo celebraba. Entonces yo le preguntaba, bueno, pues si no estás de acuerdo con esa celebración, bueno, pues ¿por qué lo haces, no? De igual manera en otro tipo de festejos. Y bueno, pues él tenía sus argumentos. Él vendía juguetes en los días de Reyes, entonces pues como que era una contradicción, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pues no hay que juzgar,
no debemos de hacerlo porque pues nosotros lo sabemos, lo hacemos con el propósito pues de recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues de igual manera, a ti, amigo, amiga que nos ves, que a lo mejor no has entregado tu vida al Señor, pues debes saber que el Señor te está hablando, el Señor está queriendo que tú abras su corazón a Él, que en estos tiempos reflexiones por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien pues vino, ¿verdad?, a pagar por los pecados de la humanidad. Sabemos que todos anhelamos el convivio familiar, el convivio con la familia, el convivio con amigos, a lo mejor en tu empresa, no lo sé, ¿verdad? Diferentes, pues se dan fiestas, ¿verdad? Que se dan en diferentes ámbitos, tanto laboral, familiar, etcétera. Pero yo te invito a que lo hagas de una manera sana, que lo hagas de una manera reflexiva, realmente por el propósito verdadero que es, ¿verdad? No desenfrenadamente, sino que lo hagas con conciencia, que entregues tu vida al Señor, que te guardes para Dios. Te voy a leer un pasaje que está en el libro de Gálatas 5, del 19 al 21, y bueno, dice de la siguiente manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, porque ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y bueno, te leo estos pasajes porque pues en este tipo de festividades se da mucho ese tipo de desenfrenos, cosas que no le agradan al Señor. Y bueno, pues si tú te das cuenta, a Dios no le agrada esa forma de vida. Lo que Dios quiere es que pues tú entregues tu vida al Señor, que no lo rechaces como tu Salvador, ya que solo por medio de Cristo es como podemos llegar a la presencia de Dios. No por medio de nadie más, no por medio de imágenes, las cuales pues son de barro, de madera, de yeso. Además que pues ninguna de esas imágenes pues dio su vida, ¿verdad?, en rescate por ti, por mí o por la humanidad, sino que el único que lo hizo fue Jesucristo. Y quienes estuvieron entre nosotros, como Pablo, Pedro, Juan, bueno, pues todos ellos fueron unos hombres usados por el Señor, que murieron y pues no resucitaron y el único que resucitó fue Cristo. Hay una excepción en la Biblia hay excepciones, por ejemplo Lázaro, él resucitó, pero fue para testimonio, ¿verdad?, de muchos que el Señor quiso dar a entender o dar a conocerse, ¿verdad?, que era Dios mismo y Él tiene el poder para resucitar, para quitar y dar la vida de igual manera. Entonces fue un testimonio para ellos, pero simplemente Lázaro pues murió, ¿verdad? Él murió, pero Jesucristo resucitó. Esa es la gran noticia, que Él vino a la tierra, murió por nuestros pecados, pero fue levantado por el poder del Espíritu Santo para estar sentado a la diestra del Padre. Y ahora el Señor pues está en las alturas, ¿verdad?, esperando con ansias, con mucho ánimo y con alegría, ¿verdad?, de todos aquellos que entregan sus vidas al Señor, pues se goza Él, se gozan los cielos, los ángeles, dice la Escritura, que pues en los cielos hay mucho gozo, ¿verdad?, cuando alguien entrega su vida al Señor. Y bueno, pues te voy a comentar algo, ¿no? Todos ellos que yo te mencioné fueron hombres santos, vivieron santificándose a lo largo de su vida, pero al morir ellos, déjame decirte que pues ya nada saben. Es el Señor el que hace los milagros, usó a estas personas para hacer milagros. Y bueno, pues en la Iglesia Católica hay algo, pues es algo tremendo, porque pues ellos llaman beata, dicen que declaran beata a una persona cuando hace algún milagro o es por medio de alguien que un milagro sucede. Y después de eso, si hay un segundo milagro, lo canonizan. Pero eso es por medio de hombre, no por medio de Dios, es por medio de hombre. Y al canonizar a una imagen o a un santo que ellos llaman santos y que más bien les dan un tributo, le llaman venerar llaman, pero en realidad el venerar es darle un sumo respeto, ¿verdad?, a alguien por su santidad. En este caso, bueno, pues como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, pero la verdad es de que pues ellos no merecen
esa adoración si no la merece el Señor? Yo te invito a que hagas esa reflexión, que no pierdas más tu tiempo, que entregues tu vida a aquel que vino a este mundo para entregar su vida por ti y por mí. Hay una frase muy dicha, ¿verdad? Dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y es una frase muy bonita, ¿verdad? Tiene pues, dice uno, bueno, pues sí, el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero déjame decirte que esa frase no es bíblica. Es una frase pues dada por Mahatma Gandhi. Fue un pacifista, un político, un pensador, pero solo fue eso. Ese hombre murió y sus pensamientos quedaron, pero él murió. Entonces, dice la palabra del Señor, te voy a leer lo que dice el Señor en el Salmo 5, del 4 al 5, dice de la siguiente manera: porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. El Salmo 7:11 dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, pues es algo que vemos que no es contrario, ¿verdad?, al pensamiento de este hombre pacifista que dice Dios aborrece el pecado, mas ama al pecador. Pero vemos que Dios está airado contra el pecador, todos los que no han recibido a Cristo, está airado con ellos todos los días de su vida. Pero te voy a decir, hay una muy buena noticia, que Jesucristo vino a esta tierra, pagó por nuestros pecados, y te voy a leer lo que dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te das cuenta? Como no es el hombre el que debe declarar beata a una persona, no es el hombre el que debe declarar o canonizar a alguien, sino es Dios el único que tiene el poder para declararnos justos, pero también para declararnos hijos de Dios. Y pues no es por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios y solamente en Dios. Y a ti, hermano, pues espero que pues esto sea de bendición para tu vida. Amigo, pues de igual manera que sea una reflexión para tu vida, recordando que la celebración que hacemos es para recordar el nacimiento de Cristo y que debemos celebrarlo pues con decoro, con respeto al Dios Santo, quien creó el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible. Y bueno, pues es algo que nosotros debemos tener muy, muy, muy presente en nuestras vidas, que no haya desenfreno en nuestra celebración, que lo hagamos con mucha conciencia, con adoración para el Señor. Y bueno, esperando que todo esto haya sido de reflexión y que pues también cambie pues el rumbo de tu vida, ¿verdad? Cristo te ama, quiere darte salvación eterna a ti, a quien has entregado tu vida al Señor. Y bueno, pues yo deseo que tengas felices fiestas, que la pases bien con la familia, que la pases con ese decoro, con esa santidad que el Señor pide, y que lo hagas reflexionando en esto, ¿no? Que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo y dice que nadie le quitó la vida, sino que Él puso su vida por nosotros, pero Él volvió a tomarla, Él mismo volvió a tomar su vida. Entonces, un Dios santo que vino a esta tierra, nació en esta tierra bajo las mismas condiciones que nosotros nacimos, bajo también cierto tiempo, ¿verdad? Como la ley lo marca, lo estipula, bajo cierto tiempo en el vientre de una mujer. Y bueno, pues el Señor vino, se hizo carne y tomó la misma condición que nosotros. Nos dio ese ejemplo de vida, de que podemos vivir en santidad y no somos perfectos, pero sí caminamos en una perfección. Y bueno, pues que el Señor bendiga sus vidas, que tengan felices fiestas, que tengan un año excelente también, que Dios pues dé esa paz sobre todo, ¿verdad? La paz en sus corazones, que el Señor dé pues ese sentir, ese redarguir del pecado, ¿verdad? Para arrepentirnos, para correr a su presencia y tratar de vivir lo más recto posible para que cuando el Señor venga por su iglesia, pues seamos levantados y vivamos por siempre y por la eternidad en la presencia de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y bueno, pues nos estaremos viendo muy pronto. Bendiciones y hasta pronto.